buenas noches a todas y a todos. En nombre del Comité Académico de la Feria Internacional del Libro, que organiza el programa de Fil Pensamiento, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho la presencia del presidente de la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues todos tenemos devociones. En algunas ocasiones hay devociones laicas, allá tienen una devoción gozosa por lo que podemos escuchar. Deben ser Gis, Trino, Falcón o algo por el estilo. Pero la mía es una devoción laica por Jesús Silva Herzog Márquez, a quien hace mucho tiempo no solamente leo, sino que estudio y trato de entender su método de trabajo, que es verdaderamente excepcional. Y el día de hoy está en Guadalajara para presentar un libro que anoté solamente 4 frases, porque yo no soy la presentadora. Es un libro bello, es un libro del que se aprende, es un libro conceptuoso, que tiene frases memorables y que según Bartra es poético. Pero él decidió no tener unos presentadores solo académicos, sino que decidió interpelar a los políticos y no buscó a unos políticos que fueran, digamos, conciliadores con respecto a la realidad, sino que buscó a 4 pesos pesados que están en esta mesa. Y me es muy grato presentar a Alejandro Poiré, que como ustedes saben, ha presidido el Gabinete de Seguridad y ha sido secretario de Gobernación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Les dije que solo pesos pesados, y entonces Claudia Ruiz Massieu, como ustedes saben, ha sido legisladora, secretaria de Turismo y nada menos que canciller. Así que aquí, puros secretarios. Bienvenida, Claudia. Gracias. Santiago, desde luego, también tenía que ser secretario de Gobernación. Y además, Santiago es uno de nuestros imprescindibles, no solamente por las contribuciones que ha hecho a la transición democrática en México, sino porque sigue en pie de lucha y no se rinde. Muchas gracias, Santiago. Y a quien es imposible presentar es a nuestro siguiente as, que como saben ha sido secretario del Trabajo, pero también secretario de Educación, pero también fundador de la Corriente Democrática, pero también diputado, pero también senador, pero también interpelador y ahora, como siempre, un gran provocador. Gracias, Porfirio, por volver a casa. Bueno, era un pésimo lugar común que abriera una mujer, nada de las damas primero, a nosotros nos gusta tener la última palabra. Entonces le vamos a pedir a Alejandro Poiré que abra esta mesa y no sé cómo lo voy a hacer para avisarle que a los 8 minutos habrá señales de humo por acá, pero estoy segura de que lo hará de una manera tan contundente que al minuto 7:59 va a decir, he dicho. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias por esta extraordinaria oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí en esta noche y sobre todo, además de por compartir la oportunidad del diálogo con los colegas, porque estamos ante un libro muy importante, muy contundente, como todo lo que es el producto de la pluma de Jesús Silva Herzog, es, como lo dice bien en un pedazo del libro, en donde hace una apología del insulto, si no necesariamente una apología, por lo menos nos recuerda de la necesidad de utilizar las palabras con el filo que se requiere para poder entender bien los dilemas ante los que estamos viviendo. Esa es la naturaleza de toda su obra, esa es la naturaleza también de este que, lo dijiste bien, Mara, es un libro bello. Es un libro como todo lo que escribe Jesús, muy bien escrito, y es un libro muy pensado, y es un libro que refleja también de alguna manera los vaivenes de su propia pluma, de su convicción, de su pensamiento, y creo también los vaivenes de una época que inició, como lo dice muy bien él, de alguna manera, parafraseando a Krause,
de un ensueño sin adjetivos, del ensueño de la democracia, y en esa medida se lee en esta obra también de alguna forma una especie de nostalgia, una nostalgia de lo no logrado, de las oportunidades perdidas por los distintos gobiernos a los que quienes estamos aquí hemos participado y hemos enfrentado, pero no solamente a quienes desde la perspectiva de los gobiernos, sino desde la perspectiva, diríamos, de todas y todos quienes sentimos que la democracia es parte de nuestro destino y que en esa medida también es parte de un mandato y pues también de un anhelo inconcluso, o por lo menos con notables fracasos, como lo relata bien esta obra. También nos explica muy bien, y creo que esa es una parte particularmente lúcida de este libro, las contradicciones propias de la democracia, es decir, este espacio en donde nosotros y todos en México hemos aprendido a construir ilusiones y soñar que es el espacio en donde estas ilusiones se podrán llevar a cabo, pero muchas veces sin entender muy bien que son ilusiones que se contraponen. Las propias a las de los otros y las del pluralismo son ilusiones que en alguna medida el propio éxito de la democracia implica que no se vean realizadas estas propias ilusiones. Y creo que ahí es algo que de alguna manera este libro nos explica extraordinariamente bien. Y de alguna forma también en el trayecto de las páginas del libro nos invita a asumir esa contradicción y nos invita a reconocer en los distintos episodios de las últimas décadas mexicanas precisamente las oportunidades que no se han alcanzado para poder ir encaminando mejor nuestra democracia. No es este libro, no es este argumento una añoranza del consenso, es más bien un intento por reinterpretar cómo construimos pluralismo y cómo estamos viviendo en alguna medida también los riesgos del populismo en la medida en la que fue el sueño del pluralismo, un sueño, quizá exagero en mi lectura del libro de Silva Herzog, pero un sueño desperdiciado. Es decir, reconoce que en muchos de los hitos de nuestra historia política reciente, toda esta expectativa, toda esta oportunidad, de alguna forma ha ido encontrando fracasos sistemáticos. Me parece bien interesante además la reflexión que hace sobre el populismo y sobre cómo es un riesgo que no se comprende sin sus propios antecedentes. Y yo quiero complementar esta perspectiva de sus antecedentes históricos con una idea que de hecho hemos comentado Jesús y yo en el curso que damos en la maestría en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y es la idea de cómo el populismo, esta percepción de que existe un pueblo unificado, interpretado por la voz de un solo liderazgo, que no es un fenómeno exclusivo, ya no digamos ni siquiera de nuestra región, sino ni tampoco de esta época, pero cómo es que este régimen, esta aspiración de conducción simplificada por una sola persona, tiene un reflejo en sus opositores y es el reflejo del elitismo. El elitismo entendido como esta idea de que no solamente las personas que tienen mayor preparación pueden ser más productivas y pueden tener capacidades específicas para llevar a cabo tareas concretas de alta especialidad y que eso en principio es como un elemento ineludible de la organización de la sociedad, de la economía, sino que aquellas personas que tienen esta percepción o esta posición de élite, ya sea por su propia preparación o por algún otro antecedente o por su esfuerzo incluso, tienen más derecho a decidir y tienen derecho a decirle a las personas cómo deben conducirse. El populismo es en sí mismo un régimen elitista en donde dice yo explico, yo entiendo lo que dice el pueblo, pero la magia, el genio del espectro populista, y lo vemos en todos sus ejemplos contemporáneos, es su capacidad de mostrar a esas élites como un enemigo del pueblo. Son élites corruptas que te ven para abajo, que no te reconocen, que no te entienden, que no te hablan y que cada vez que han podido han abusado de ti y lo van a seguir haciendo. Y creo que esto es algo también que se atisba, yo no diría no solamente en la historia de
las décadas mexicanas, sino sobre todo en su presente y en muchos de los dilemas que vivimos en los distintos regímenes políticos en la región, en el hemisferio incluso. El cómo a los populistas se les confronta con un discurso elitista que lo único que genera es precisamente la gasolina política que le da racionalidad a la narrativa y a la estrategia de conservación del poder. Y una pregunta que se queda, de alguna forma, en esta trayectoria histórica que con una pluma extraordinaria y con una gran lucidez Jesús Silva Herzog Márquez nos ofrece en este libro, es si el populismo puede ser personalista, lo es desde luego en la mayor parte de sus expresiones exitosas a lo largo del tiempo, o si puede de alguna forma institucionalizarse. Y creo que esa es una pregunta relevante, preocupante. Yo tengo la sospecha de que no, de que así como la democracia, este ensueño sin adjetivos, encierra sus propias contradicciones que hacen muy difícil que tengamos éxito en ese propio proyecto, también los proyectos antidemocráticos encierran contradicciones muy potentes y que no es fácil que se resuelvan fuera del ámbito estrictamente personalista. Con esto cierro porque van 7 minutos con 33 segundos, entonces me adelanto unos, Mara. Muchas gracias. Les dije que Poiré era un hombre formal. Bueno, pues entonces ahora sí, Claudia, venga el quite. Muchas gracias, Mara. Le agradezco mucho a Poiré que haya terminado un poquito antes porque seguro yo me voy a comer esos segundos que dejó libres mi amigo Alejandro. Primero que nada, por supuesto, agradecerle a Chucho que me haya invitado a ser parte de este panel y reconocerte, Mara, a ti y a todos mis compañeros, porque de alguna manera es un honor estar aquí, estar en este panel con quienes desde distintos ámbitos y obviamente proporción guardada entre las trayectorias de unos y otros, particularmente la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, todos hemos sido actores de la construcción democrática de México y de una manera muy importante y de manera muy particular Chucho, desde el análisis, la crítica y levantando la voz cotidianamente para levantar conciencias y hacernos reflexionar. Creo que este libro, La Casa de la Contradicción, no puede llegar en un mejor momento. En un mejor momento porque todos los mexicanos, no importa en qué espectro ideológico nos ubiquemos, si es que en alguno, estamos haciendo esta reflexión sobre la democracia mexicana. ¿Ha servido, no ha servido? ¿Es lo que queríamos? ¿Qué toca hacer? ¿Dónde estamos? Y de alguna manera también, y lo apunta también en el libro Chucho, este desencanto con la experiencia democrática de México que no podemos dejar que nos genere un desasosiego que nos lleve a la parálisis. Y La Casa de la Contradicción me parece que además es un título súper pertinente, porque si la democracia es inevitablemente algo, es contradicción, es tensión permanente entre visiones, es un estira y afloje entre visiones, intereses y intereses legítimos y a veces también ilegítimos, desde luego, y así tiene que ser, porque solo puede haber democracia donde hay pluralidad y solo puede haber democracia donde hay diversidad. Y donde hay pluralidad y diversidad, pues tiene que haber esa tensión y el chiste es cómo desde el arreglo, digamos, institucional o un arreglo positivo de esas contradicciones y esas tensiones, hacemos que las cosas funcionen para la mayoría. Y si la democracia se fundamenta en el principio de igualdad, pues hay que entender lo que significa el principio de igualdad, que no es homogeneidad, la homogeneidad que lleva no a la democracia, sino al totalitarismo, y es justamente uno de los peligros que estamos viendo en todo el mundo, en el hemisferio y por supuesto en México. Pues si no han leído el libro, sí se los recomiendo. Ahí tiene una primera parte, El régimen de la contradicción, donde de manera muy brillante, como todo lo que hace Chucho, y muy fino, con una prosa muy fina, nos lleva por todo un recorrido de la teoría política, de los significados de la democracia, las distintas corrientes, teorías, y nos lleva a este momento de crisis de la democracia liberal y de por qué las democracias liberales hoy están en entredicho en el mundo y desde luego en México, y por qué se está poniendo en duda la deseabilidad del régimen democrático liberal en todas las geografías
de nuestro mundo, hace un balance de México preciso de cómo esta idea de la democracia acariciada por generaciones, construida después de pues muchos arreglos institucionales, en donde también no puedo yo dejar de decir, fue instrumental que desde el poder de partido hegemónico se coadyuvara en la construcción de ese andamiaje legal y de ese andamiaje institucional que hizo posible finalmente en el año 2000, como apunta Chucho, la alternancia. Y dice una de las frases que más me gustan del libro, dice: la alternancia, el año 2000, no es la madre de la democracia en México, es la hija de la democracia, porque la democracia ya se había venido construyendo al abrir los espacios de participación política, el pluralismo, las reglas, apuntar un árbitro imparcial y objetivo que permiten que llegue la alternancia. Pero dice luego también Chucho que me parece que ahí es donde está el talón de Aquiles de la democracia mexicana. No hemos acabado de asimilar que la democracia no es solo reglas aritméticas, que no solo tiene que ver con la suma y la construcción de una mayoría que impone una visión o que gana una votación y que a partir de estas reglas puede conformar gobierno. La democracia es más que eso. La democracia tiene que ser un sistema de valores, de hábitos, de conductas que compartimos. Y ahí me parece que los mexicanos todavía no llegamos a esa construcción de la democracia vista de manera integral y no nada más como un arreglo de reglas, de procedimientos que se agota en lo electoral. Y es por eso que hay tanto desencanto con nuestro régimen democrático, porque no tiene los resultados que imaginábamos que iba a tener, porque no hay un acceso más parejo a oportunidades, al ejercicio efectivo de nuestros derechos. Y luego habla en otro apartado que le titula Desfiguración, sobre la arquitectura de nuestra casa, de esta casa que es la democracia mexicana y que compartimos todo. Habla de toda esta lo que sucede con la llegada de la alternancia, con los gobiernos de acción nacional, la oportunidad perdida por este gran entusiasmo que se genera por el primer gobierno de oposición, pero cómo estas dos administraciones del PAN repiten muchos de los vicios que había en la manera de ejercer el poder en el régimen de partido hegemónico del PRI, esta búsqueda del consenso que legitima a toda costa el no ejercicio del poder, obviamente el no ejercicio del poder en un marco democrático, de no aplicar la ley en la construcción de consensos, y cómo esto también va erosionando la noción misma de la democracia. Y si bien el pluralismo sí es un valor que los mexicanos reconocemos, ese pluralismo expresado permanentemente una y otra vez cada elección en las cámaras, en las crecientes alternancias, en todos los tres órdenes de gobierno, no es suficiente para que el sistema democrático genere beneficios más parejos en el país, y no es suficiente para afianzar una cultura de legalidad, un Estado de Derecho y para replantear la relación entre poder y sociedad. Y eso abre el espacio a que finalmente en 2018, como sabemos, a través, lo que yo digo que es el triunfo de la democracia mexicana, porque a través del voto y de las reglas democráticas llega una opción que desecha lo que representamos el PRI, el PAN y los gobiernos anteriores. Simplemente porque se me va a acabar pronto el tiempo, apunto que así como en el gobierno del presidente Fox, en el gobierno del presidente Calderón, no se entendió muy bien el mandato del voto, esa aspiración de transformación de las reglas democráticas en una democracia, en un sistema democrático en sentido amplio e integral, en primera instancia. En 2006 no se entiende que hay una otra mitad que también exigía ser parte de ese proyecto nacional. En 2012, aquí hago un mea culpa, tampoco entendimos por qué nos da el triunfo el voto popular. Y al no entender qué se esperaba de nosotros y al no entender que los tiempos habían cambiado, tampoco transformamos en hábitos distintos la forma de ejercer el poder, y eso hizo que en 2018 triunfara este proyecto de demolición, que es el otro capítulo del libro y que habla de la erupción del volcán
que está no buscando reformar nuestra democracia, sino simplemente sustituirla con algo distinto, y está erosionando nuestras instituciones democráticas, está aprovechando esta desilusión con los resultados de la democracia mexicana, y creo que le falta a Chucho escribir un nuevo libro, un nuevo capítulo, que sea la reconstrucción de la Casa Democrática. ¿Cómo la vamos a reconstruir? ¿Qué rol tenemos que jugar cada uno de nosotros, los partidos, los ciudadanos, los medios de comunicación, cada uno de los componentes de lo que es la Casa Democrática? Tenemos que plantearnos esa pregunta. ¿Cómo la vamos a reconstruir? Porque, perdón, y ahora sí concluyo, ya me pasé, no me regañen, no les vamos a regalar nuestra casa, porque es la casa de todos, y en la casa de la democracia las tensiones, las contradicciones son parte de la esencia de la riqueza, y el arte está en saber cómo la mantenemos, cómo la renovamos para que sea una casa donde todos cabemos satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Me da muchísimo gusto que hayas abierto ya la puerta a el diálogo que esperábamos entre el texto y los actores de esta mesa. Y yo estoy que ya no puedo más por escuchar el texto que ha preparado Santiago Krill. ¿Cómo le hago? ¿Ahí está? En primer lugar, agradezco a Jesús Silva Herzog Márquez la invitación. Chucho, muchas gracias. Igualmente saludo a Alejandro, a Claudia, a mi amigo Porfirio, amigo de muchas batallas, y aquí a nuestra guillotina, Mara, qué gusto. Comienzo con la primera contradicción, que es contar con solo 8 minutos para un libro que requiere mucho más tiempo para presentarlo. Muy bien. Haré todo lo posible por cumplir con el tiempo asignado. Si la moderadora hace todo lo posible por ser flexible. Segunda contradicción. Tercera contradicción, y empezamos. El libro de Jesús Silva Herzog Márquez analiza las grandes contradicciones de la democracia y también de la política, que es su casa. Por eso el título es insuperable: La casa de la contradicción. El autor hace una crítica implacable del sistema político, los gobiernos, los partidos y, claro, de todos los políticos que pasan por su pluma. Su método de análisis es inmejorable. Estira los argumentos como si fueran cuerdas de violín, y en ese grado de tensión extrema surgen sus mejores aportaciones, son certeras y originales. En el primer capítulo, denominado El régimen de la contradicción, el autor hace una teoría de la contradicción del régimen democrático. Expone diferentes soluciones que esgrimen distintos pensadores para superar esa contradicción. Mencionaré solamente a una autora, Judith Shkler. Encuentra esa armonía, esa solución a la contradicción, cuando se da un matrimonio monogámico entre la democracia y el liberalismo. Es, nos dice, un matrimonio de conveniencia, sin amor, pero leal. El autor remata diciendo que la democracia liberal es un régimen en pleito consigo mismo. E inspirado en Sinclair, señala que mientras algunos demócratas reprochan a su pareja defender privilegios, los liberales denuncian al cónyuge por atropellar derechos. A unos los llamamos oligarquía y a los otros populismo. Añado yo, una contradicción de origen que aparece siempre en nuestras democracias es cuando se trata de conciliar el valor de la libertad con el valor de la igualdad. Es el eterno conflicto entre los derechos individuales y los derechos colectivos.
Veámoslo hoy mismo, en esta pandemia, cómo conciliar las medidas y los protocolos anti-COVID con nuestras libertades individuales. El debate de hoy, como dice el autor, se da entre dos gemelos que minan la democracia, la tecnocracia y el populismo. ¿Quién es el poseedor de la verdad? Ahora sabemos, ya todos nosotros, que ni uno ni otro. Vaya que se han tenido fracasos ambos. Uno se arroga la voz del pueblo, el otro el de la fría ciencia. Los dos son arrogantes, excluyen el diálogo e intentan imponer su verdad. Ambos, bien podría responderles Hannah Arendt, citada por el autor, que en una democracia no se puede asentar una verdad única, anula el pluralismo, es síntoma de despotismo. Y aquí la cito textualmente: las verdades oficiales son intragables en una sociedad abierta. Ahora, del otro lado, ¿qué hacemos con la posverdad? La obra contiene un párrafo que da directamente en la diana. Lo cito: una suma mal realizada no es una opinión, es un error. La invención de un hecho no es una creencia respetable, es un engaño. Sin hacer el menor esfuerzo intelectual, esta cita queda auténticamente, y aquí sí, como anillo al dedo, al famoso tengo otros datos. Pero ojo, la posverdad va más allá, como lo dice Timothy Snyder. Es una especie de prefascismo, no hay banalidad en la farsa impune. Hay que recordar esto siempre. El segundo capítulo, titulado La desfiguración, explica el proceso de transición de México hacia la democracia de los últimos 18 años. Si las contradicciones aparecen en una democracia consolidada, en transición se incrementan a la n potencia. Manejar reglas del antiguo régimen al mismo tiempo que las del naciente es tropiezo seguro. Y más lo es en nuestro caso porque no se llevó a cabo mediante un pacto fundante de cambio de régimen. Su cambio fue un precario Estado de Derecho acompañado de reformas electorales y de elecciones. En ese contexto, Fox arriba el poder en el año 2000 con un gobierno de minoría política. El PAN contaba escasamente con 1/3 de votos en el Congreso y menos de 1/3 en el poder territorial. Además, con la alternancia se rompieron los canales tradicionales de interlocución, puesto que los factores reales de poder, antes amalgamados en el presidente, quedaron dispersos y fortalecidos y más que nunca sujetos a los antiguos intereses, algunos de ellos operando inclusive al margen de la ley. Hubo sin duda, como apunta el autor, muchos errores, sin duda. Quizá el principal de ellos fue no haber intentado hacer un cambio de régimen. ¿Se hubiera podido lograr? No lo sé. Ahí dejo la pregunta. Tercer capítulo, titulado Demolición. Está enfocado a criticar al populismo, a López Obrador y al actual gobierno. Explica con mucha claridad el significado de la elección del 18 por la incapacidad de los gobiernos a romper con la captura política y con la corrupción. Comienza con una cita fulminante de Tocqueville. La leo textualmente. La causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos para ejercerlo. El autor hace un largo argumento para probar que López Obrador no es lo que dice representar. Llega a la conclusión que es antijuarista, antimaderista, anticardenista, antiliberal, antipluralista y que además no es de izquierda. Coincido plenamente con él. Quisiera concluir haciendo algo que hace maravillosamente el autor,
porque mezcla el arte con la política y con la democracia. Es algo que me parece original, algo que hay que resaltar de su obra. Mezcla la pintura de Bacon con la poesía y con la política. Quiero concluir haciendo algo similar, Jesús, si me lo permite aquí el autor. Hay muchas pasiones en la vida, muchas, pero hay tres que para mí destacan. La pasión del amor, la pasión de la política y la pasión por la verdad. Las dos primeras son casi iguales, altamente contradictorias. La tercera, todo lo que hace es combatir la contradicción. Empieza con el principio de identidad, sigue con el de no contradicción y va de esa manera abriéndose paso en el mundo de las ciencias. Quiero ahora concluir con una poesía de Quevedo, que también el autor cita a Quevedo. Yo voy a citar otro poema. Es el poema de la contradicción del amor. Cuando lo lea, no piensen en la pasión del amor, piensen en la pasión de la política. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, es un cobarde con nombre de valiente, es un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. También diría yo la política y la democracia. Concluye el poema. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que todo es contrario a sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Qué puede hacer la moderadora? Llevaba el tiempo límite en el texto, pero si se ponen a hacer poesía, eso cuenta como otro tiempo. ¿Qué puede hacer? Bueno, Porfirio, hombre, Porfirio, ha llegado tu turno y estamos verdaderamente interesados en escuchar tu opinión. Gracias, Mara. Con toda modestia, Jesús, has producido un libro absolutamente brillante. Recuerdo una caminata, el primer día que platicamos. Salíamos de Biarritz y compramos unas compotas en Saint-Jean-de-Luz, camino a Bayona. Pero Mariana, tu amiga, me había dicho, es que es el hombre más inteligente de mi generación. Y le dije, con relación, ¿inteligente para qué? Entonces, hoy está la respuesta. Van a ser muy pocos juicios, pero razonablemente fundados. A mí lo que más me sorprendió es que ha escogido el ensayo, fíjate, como género. El ensayo político es poco recurrido en este país. Hay ensayo, no, hay invectivas, ensayo, en el sentido de Montaigne, y voy entonces a profundizar, y sobre todo el sentido de Erasmo, que es el tuyo. Montaigne decía que el ensayo es la obra más preciada de la lengua francesa.
Nadie acaba de definirlo, nunca. Porque respondía al tema de la moral como manera de buscar el bien. El francés es moralista. Su academia se llama Ciencias Morales y Políticas. Creo que está mucho más en el de Erasmo. Y quiero que lo reflexiones, lo volvamos a practicar. Es nada menos que el elogio de la locura. Creo que sí. Es el elogio de la locura. Es el descubrimiento universal de la estulticia. Entendiendo por estulticia lo que es estúpido y lo que es torpe. No tiene una palabra de más ni una palabra de menos. Lo que es extraño en un libro tan robusto, yo diría tan frondoso, es también el himno a Godot. El himno a Godot. Estoy hablando de Samuel Beckett. Sí, claro. Godot está en todo. Todo lo que realmente vale y ser alcanzable. Que no me vengan con el amor alcanzable o el poder alcanzable. Justamente el que lo dijo de modo más elegante fue Napoleón Bonaparte. Y ya no lo cito por hoyo de tiempo. Otra cosa que me asombró sobremanera es que hayas dejado, asombra al lector en las primeras páginas, la guadaña en el closet. Conocíamos a Jesús, el de la guadaña, cortando cabezas. Pero transformarte esto en una especie de montaña de guadañas que conforma una especie de bomba nuclear. Haces en el fondo la crítica más dura al ejercicio del poder y al arribo al poder. Yo diría que es un texto nietzscheano, sí, porque destila también un negativismo estudiado para poner más arriba la virtud. O si queremos citar en Maquiavelo, las dos, la virtud y la fortuna. ¿De acuerdo? Está mejor. Bueno, bien, ya tengo calificador. Se vale, yo califico, tú calificas, él califica. Bueno, yo terminaría diciendo que la casa de la contradicción, y es una solución benevolente, tiene al menos que ser una casa. Yo suelo decir desde otro plano, más bien de actor, de intelectual, que la única casa posible de las contradicciones es la República. Claro, la República es la casa y las democracias es el conjunto de valores, de acciones, de contradicciones, de reacciones, de impulsos. Y subrayo una palabra que no es tan clara en tu texto, y de necesidades. Hay el mundo de la necesidad, el mundo de la gente que no tiene ni para comprar este libro. Lo subrayo, de soslayo. Y por último, hay algo que es lo que finalmente define la acción política. Cada quien tiene su experiencia, puede ser la desesperanza, el rencor, el amor, lo que sea. Pero ¿de qué pasta se fabrica? Esa pasta se llama voluntad. Cualquiera que ha hecho política sabe que la pasta, además del ideal, además del diseño, del prototipo, la pasta con la que se fabrica es la voluntad. Y quienes hemos vivido en ese dilema, Octavio le llamaría el vértigo de la página en blanco,
¿te acuerdas? Aquí es el vértigo de la página de la historia en blanco. Es el más profundo de los vértigos. Y es al que nos hemos enfrentado. Todos estamos obligados a poner por encima de las contingencias el ideal de la democracia. Ese es uno de los grandes atributos de este libro que te hace un gran maestro de la prosa política mexicana. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Porfirio. Tenemos dos opciones. Ir por el camino tradicional y entonces darle la palabra inmediatamente a Chucho, porque es el autor del libro. Y la otra es, como tenemos unos minutitos, preguntarle a los de la mesa si hay algo que se mueran por decir en 2 minutos. No, Chucho. Bueno, yo me siento muy agradecido con todos que han venido esta noche de sábado a estar aquí en este salón, muy agradecido con los presentadores, con la editorial, con la feria. Para mí es una oportunidad extraordinaria porque, un poco con lo que decía Porfirio hace un momento, esta sensación de escribir con navaja, genera la impresión de que uno puede ser excesivo, que uno puede con un artículo ser demoledor y que no encuentra un espacio para escuchar la réplica de quien uno puede maltratar, de la respuesta de quien tiene una responsabilidad que es muy distinta, de naturaleza radicalmente distinta a quien ejerce la crítica. Y para mí esta es y ha sido la oportunidad de establecer, de entablar un diálogo no con otros colegas que pueden hacer lo mismo, hablando en el radio, escribiendo en el periódico, sino con quienes han tenido la responsabilidad de construir la política mexicana en las últimas décadas. Y en ese sentido yo agradezco muchísimo esta participación en donde puede haber esta respuesta de quienes no están ante esta página en blanco, sino ante esta ley en blanco, ante este decreto, esta obra pública, este acuerdo en blanco. Entonces estoy muy agradecido por esta oportunidad y me siento además particularmente contento porque en esta noche están conmigo 2 de las 3 personas a las que está dedicado el libro, mi hijo Emilio y mi hijo Jerónimo. Yo creo que una de las tesis del libro es, y me parece que lo rescataba particularmente Claudia hace un minuto, es que debemos entender que la democracia no es ese artefacto que nos han vendido y que de alguna forma en la lectura de la ciencia política contemporánea, particularmente de matriz norteamericana, nos enseñaron de que era un artefacto, que era un instrumento, que había que ensamblar una serie de piezas, que había que establecer instituciones que contaran bien los votos y que ya tendríamos en ese sentido la maquinaria democrática que empezaría a darnos virtudes y frutos de inmediato. El título del libro no solamente quiere acentuar la contradicción, sino la residencia. Esta noción republicana de la que habla Porfirio, en donde la democracia es, a fin de cuentas, y tiene que ser un espacio de convivencia, una manera de entendernos, una manera de estar juntos. Y creo que eso no lo hemos sabido construir, no lo hemos sabido cultivar, sería una palabra más precisa. Yo creo que en buena medida porque no hemos aprendido a dialogar.
Lo que hemos visto recientemente en la Cámara de Diputados con estas sesiones en donde hay una sucesión de descalificaciones, de insultos, de agresiones, en donde no hay disposición de escucha del otro, me parece que es lo que tiene al país postrado en esta condición en donde pensamos la política como una guerra, como un espacio en donde no podemos encontrar una plataforma común, que efectivamente, como dice Alejandro Poiré hace un momento, no es el espacio de la armonía, no es el espacio del gran consenso en donde todos estamos de acuerdo de todo el tiempo, sino que somos capaces de entender el conflicto, la diferencia, la rivalidad, en la medida en que aceptemos que el otro tiene el espacio y que merece respeto. Una de las derivas más preocupantes, me parece, de los últimos tiempos, creo que tiene que ver con esto, el identificar el conflicto como un desprecio de la calidad y de la dignidad del otro. El otro no es quien tiene un interés distinto, que a lo mejor consideramos equivocado, errado, o que podemos evaluar como minoritario, sino el otro como el ser podrido, como el ser tan sucio que no merece siquiera nuestro contacto. Creo que un espacio como este, creo que eventos como los que se pueden celebrar en la Feria Internacional del Libro nos recuerdan que necesitamos seguir apostando por esa conversación que no llega muchas veces a ningún lado, pero que es necesario para reconocernos como parte de un espacio común. Y creo que con esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que esta es un poco la idea fundamental. Reconocer la democracia no como un artefacto, como un mecanismo, no como ese vehículo de la armonía, del consenso, de la conciliación final, sino de ubicarlo como este espacio de lo común, de la república, en donde más allá de la suma de los votos, más allá de las deliberaciones parlamentarias, pueda haber esta construcción que es, a fin de cuentas, el gran propósito de un régimen democrático que, a mi juicio, es la construcción de una sociedad de semejantes. Gracias. Muchísimas gracias, Chucho. Creo que no puede haber una mejor invitación a leer este libro que lo que todos los integrantes de esta mesa nos han planteado. Yo tenía una duda y le iba a preguntar que por qué no se decidió por un ensayo puro y duro o por literatura pura y dura. ¿Por qué decidió mezclarlo? Entonces, si ustedes lo quieren investigar, acudan rápido a la compra de este volumen. Gracias a todos. Buenas noches. Bonita lectura el libro. Y me encantó ese poema, me parece de la cosa más hermosa. Gracias. Una belleza. Ay, claro. Así